Bienvenidos a Pesadillas de Terror, el canal donde las historias más aterradoras cobran vida a través de nuestra narración escalofriante. Antes de sumergirnos en el reino de lo desconocido, asegúrense de estar suscritos, dale like, compartir y de activar las notificaciones para no perderse ni un solo escalofrío. Gracias por unirte a la comunidad de Pesadillas de Terror. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo paranormal y lo inexplicable se mezclan en cada palabra. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y prepárate para vivir las pesadillas más escalofriantes. Que comience el horror. Cuando estaba en la universidad, el Consejo de Actividades Estudiantiles del campus contrató a un famoso cazador de fantasmas para que viniera a hablar en nuestra escuela. Siempre me ha gustado lo paranormal, así que dejé a mi escéptico novio en su dormitorio y me dirigí al auditorio. El cazador de fantasmas era alguien de quien nunca había oído hablar, pero tenía una experiencia impresionante y parecía tener varias cosas en proceso en ese momento. Esto fue en 2005. Creo que en realidad ahora podría tener un programa de televisión. Era un hombre de pequeña estatura con una pequeña barba blanca de profesor y una línea de cabello que retrocedía, pero la forma en que hablaba sobre la otra vida era fascinante. Se notaba que realmente creía lo que decía ver, o eso, o era un gran vendedor. Nos tenía pendientes de cada palabra. Vimos algunos videoclips interesantes de sus investigaciones. Tenía una bonita colección de fotografías e historias de miedo para acompañarlas. Recuerdo uno sobre una muñeca encantada que, según él, se movía libremente por la habitación de la persona que la había recogido en un mercadillo, pero no cuando había alguien cerca para presenciarla. Hacia el final, abrió el turno de preguntas. Había las típicas preguntas tontas de un universitario. ¿Alguna vez has visto a alguien girar la cabeza como en El Exorcista? Cosas así. Y algunas que en realidad eran bastante interesantes. Decidí que no iba a dejar pasar esta oportunidad de hablar con alguien tan aparentemente venerado en el campo de lo sobrenatural, así que levanté la mano. El cazador de fantasmas me vio, señaló y sonrió. Sí. ¿Tú? ¿La chica de la camisa blanca? Sí, hola, dije. Y sé que sonaba nerviosa, porque me sentía muy tonta por sonar tan nerviosa. Me preguntaba, ¿qué es lo más aterrador que puedes recordar de tu carrera como cazador de fantasmas? Estaba a medio camino del auditorio, bastante lejos del escenario, pero vi su rostro decaer. Sé que lo hice. Bueno, dijo, forzando una pequeña risa. Fue forzada, lo sé. Hay tantos momentos aterradores para recordar. Tienden a aparecer con bastante frecuencia cuando estás en mi línea de trabajo. Esto provocó una pequeña risa entre la audiencia. De repente me sentí bastante estúpido por hacer esa pregunta. Procedió a contar una historia sobre el seguimiento de un poltergeist en una escuela primaria abandonada y su linterna fallando. Lo recuerdo porque realmente no fue muy aterrador. Al menos, no lo parecía para alguien que se gana la vida cazando fantasmas. Continuó con la historia y respondió algunas preguntas más. No volvió a mirar en mi dirección. Cuando terminó y todos empezaron a irse, decidí no quedarme atrapado entre la multitud de estudiantes que salían por la puerta principal. Sintiéndome algo abatido, como si hubiera hecho algo mal, salí silenciosamente por la salida del teatro y me dirigí a mi dormitorio. El cazador de fantasmas estaba sentado afuera en un banco cerca de los portabicicletas, fumando un cigarrillo. Agaché la cabeza y traté de pasar sin que él se diera cuenta. «Hey, chico». Dio otra calada y apagó el cigarrillo en el banco de cemento a su lado. «Escucha, lo siento». Recuerdo haber soltado, sintiéndome como una niña estúpida. Sé que mi pregunta era tonta. No estaba tratando de burlarme de ti ni nada por el estilo. Sacudió la cabeza. Sacudió las cenizas del banco. Dio unas palmaditas en el espacio a su lado, invitándome a sentarme. Dudé. Este definitivamente podría ser un caso de peligro extraño, tal como lo enseñaron en las clases de introducción a la universidad. Y luego me senté, manteniendo una sana distancia entre nosotros. Él era viejo, yo era joven. Probablemente podría dejar atrás al tipo. O quién sabe, tal vez fui tan estúpido como me sentí. No dije la verdad, dijo el cazador de fantasmas. De cerca su rostro parecía mucho más viejo, con las arrugas más profundas. El aura de vendedor confiado se había desvanecido de él, dejando atrás a un hombre de unos 60 años que había visto claramente muchas cosas.
La historia que conté no fue el momento más aterrador de mi carrera. Lo sé. Recuerdo haber dicho. Él asintió como si supiera que yo lo sabía. Este es el momento más aterrador de mi carrera, dijo. Y esto es lo que me dijo. Era la década de 1970. Yo era un hombre mucho más joven. Aún no había alcanzado el éxito en la industria paranormal y tenía que recoger las obras que los profesionales no querían. Por lo general, eran esquizofrénicos cuyas mentes rotas los engañaban haciéndoles creer que los perseguían fantasmas o niños que gastaban bromas a miembros crédulos y preocupados del vecindario. En todo caso, fue una simple limpieza de la casa con salvia y me fui. Cuando recibí la llamada por primera vez quedé extasiado. Lo que el cliente estaba describiendo parecía ser una aparición demoníaca en toda regla, con manifestaciones físicas, posesión y múltiples testigos. Era el descanso que estaba buscando. Era el descanso que necesitaba. El único detalle que realmente me preocupó fue que su hijo adolescente, la persona que decían sufrir posesión, se había vuelto violento con miembros de su familia. Hasta hacía poco, solo había actuado fuera de lugar, de mal humor. Sin embargo, una semana antes había intentado violar a su prima mayor. Estaba conmocionada, pero prácticamente ilesa. La familia la envió a vivir en otro lugar hasta que todo se pudiera resolver. Por lo tanto, cuando me dirigí a su casa, me aseguré de llegar completamente preparado. Traje agua bendita, crucifijos, salvia y, por si acaso, una pequeña pistola cargada. Sabía que no llegaría a eso, pero algo en el tono frenético de la madre por teléfono me dijo que era una buena idea. Ojalá pudiera decir que la visita en sí fue emocionante. Desafortunadamente, desde el momento en que entré en el camino de entrada de la hermosa casa victoriana remodelada, toda actividad pareció detenerse, es decir, si es que alguna vez estuvo allí. Pasé 2 semanas investigando la casa. Utilicé equipos considerados tecnológicamente muy avanzados para la época. Estudié ondas de energía. Entrevisté al Hicho cuya familia decía estar poseído cuando en realidad parecía estar deprimido, tal vez psicológicamente perturbado. Le recomendé un terapeuta, un renombrado psicólogo infantil famoso por su trabajo con jóvenes violentos. El último día que estuve en la casa lo llevaron a la ciudad para recibir tratamiento. Sus padres regresaron poco antes de la medianoche. Se retiraron cansados a su dormitorio y me dejaron sola en la cocina para repasar mis hallazgos. No había nada que decir y lo sabía. Todo lo que habían descrito podría atribuirse a la histeria de una familia que no podía admitir que su hijo necesitaba desesperadamente atención médica. Todo, claro está, excepto los desagües del suelo. Al recorrer la casa, me impresionó lo actualizada que se había actualizado. Era claramente de principios del siglo XX y se mantenía en impecables condiciones. La carpintería y el carácter de la casa se conservaron cuidadosamente a medida que se le hicieron las actualizaciones necesarias, como plomería y electricidad modernas. El sótano era la única zona que parecía estancada en el tiempo. Las paredes eran de piedra pegajosa y propensa a acumular humedad, lo que las hacía inadecuadas para almacenar cualquier cosa vulnerable a las arañas o al moho. La familia lo había dejado vacío por esta razón, y, si bien ciertamente era muy espeluznante pasar mucho tiempo en la habitación sin ventanas con la única lámpara colgante y sus enormes pisos de cemento, nunca registré nada notable en esta área. Sin embargo, había una cosa que no podía entender. Dado el tiempo aproximado en que se construyó la casa y su presencia en un vecindario residencial, simplemente no había explicación para los 4 grandes desagües ranurados colocados en el frío piso de concreto. Mientras estaba sentado solo en la cocina, estudiando minuciosamente mis escasos hallazgos, tratando de encontrar significado a todas estas palabras, escuché algo. Al principio fue solo un pequeño sonido, así que lo ignoré. Pero luego volvió a sonar, esta vez más fuerte. Había una empinada escalera de caracol que conducía al segundo piso, que subía desde la esquina de la pequeña cocina, y era de donde parecía venir el ruido. Asumiendo que era simplemente uno de los propietarios inquietos después de dejar a su hijo en una institución, levanté la vista. Estaba bajando las escaleras. No puedo decir caminando, porque ese no fue el caso. Era simplemente, flotar ni siquiera es la palabra correcta. Recién vengo. Bajando las escaleras, directo hacia mí. No tenía ojos, no tenía cara,
Y sin embargo, de alguna manera sabía que me estaba mirando, directamente a mí, en lo más profundo de mi alma. Entonces habló. No estoy seguro de cómo habló. No creo haber escuchado nada. Así que, ¿tal vez usó algún tipo de telepatía? De cualquier manera, puedo recordar las palabras hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que nos hizo? No lo pensé. No pude. Solo corrí. Volqué mi silla cuando huí, esparciendo papeles por la cocina que afirmaban que esta casa no estaba realmente encantada, sino que eran todas las alucinaciones de un niño muy enfermo. Los dejé allí. ¿Sabes lo horrible que es eso? Dejé a esa gente en esa casa con esa cosa. No dejé de conducir durante 30 millas, por el amor de Dios. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, finalmente me detuve y llamé a la familia desde un teléfono público. Eran lo más alejado de mi mente cuando lo vi. Lo único que pude hacer fue responder al profundo instinto animal de escapar, de salir corriendo de esa supuesta casa segura con el rabo entre las piernas. Se mudaron, creo. No pude continuar mi investigación. Al escribir cité pruebas insuficientes, pero sabía que era cobardía. Creo que la casa fue arrasada unos años después. Terminé haciendo mi propia investigación. La curiosidad me devoró con pequeños dientes de rata a medida que pasaba el tiempo. La acusación todavía resonaba fresca en mis oídos. ¿Sabes lo que nos hizo? Y finalmente, sí, lo hice. Los recortes de periódicos antiguos no unían las historias, no necesariamente, pero pude descubrir algún significado de los extractos amarillentos. En algún momento, alrededor del cambio de siglo, la casa había sido la residencia de un respetado funerario. Al no poder encontrar un edificio en la ciudad que se adaptara a sus necesidades, dicho, construyó su propia casa oficina. Fue una gran hazaña arquitectónica y un ejemplo brillante de un verdadero emprendedor, un hombre que persigue el sueño americano de administrar su propio negocio. Arriba, el dormitorio. En el nivel medio, la funeraria. En el sótano, un depósito de cadáveres. Sabía para qué servían los desagües. Por otra parte, décadas más tarde, otro miembro muy respetado de la comunidad local fue arrestado bajo sospecha de abuso de su posición profesional, con causa moral. El periódico no dio más detalles, probablemente debido a la naturaleza delicada de los crímenes, pero su castigo fue menor. Después de una breve estancia en la cárcel local, el perpetrador despojó su casa de todo su valor y abandonó la ciudad antes del juicio, para nunca más ser visto. No hizo falta mucho para adivinar la conexión. Supongo que no lo sé con certeza, pero las palabras de esa cosa todavía resuenan en mi cabeza hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que nos hizo? Había una razón por la que el funerario sentía un deseo tan fuerte de construir una casa que albergara su negocio, para satisfacer sus necesidades. Las cosas que les hicieron a esos cuerpos en el sótano fueron indescriptibles. Pero sí, lo sé. Sé lo que les hizo. Y es por esto, al encontrarme cara a cara con la verdadera naturaleza del hombre en sus lugares más oscuros, que el encuentro con esa cosa sin rostro es el momento más aterrador de mi carrera. Porque ahora lo sé. Todavía recuerdo su expresión, la forma en que se le fue perdiendo el color a medida que avanzaba, el pelo blanco de su barba apenas distinguible de su piel pálida, la caída de sus hombros, la forma en que temblaba su voz. Me disculpé, me despidió, salió. Me sentí fatal. Todavía me siento terrible por hacerlo revivir ese momento. Pero a medida que crecí, a medida que las actividades del campus fueron reemplazadas por facturas y mi propia carrera, el cazador de fantasmas fue desapareciendo de mi mente poco a poco. Hasta la semana pasada, cuando me mudé con mi prometido. Cuando llevé las cajas al sótano a pesar de sus advertencias sobre arañas y moho, porque hay un gran desagüe ranurado en el centro de la habitación. Y estoy tan preocupada, tan asustada, por lo que podría saber. Gracias por escucharnos. Asegúrense de estar suscritos, dale like, compartir y de activar las notificaciones para no perderse ni un solo escalofrío.